Buenas tardes a todos. Vengo desde el archipiélago de Chiloé, en Chile, como siempre lo menciono por Zoom, allá en el extremo sur del continente sudamericano, donde se termina el continente. Está Punta Arenas, estuvimos trabajando muchos años ahí en Punta Arenas y hace 5 años nos cambiamos para trabajar para el Señor ahí en el archipiélago de Chiloé, que queda muy cerca de Puerto Montt, un puerto, una ciudad más grande, donde hay una asamblea constituida. Donde nosotros estamos no hay asamblea todavía. Estamos trabajando y orando para que el Señor nos permita tener un candelero para la gloria suya. Y precisamente mi tema tiene que ver con el libro de Nehemías, y vamos a ver la asamblea en el libro de Nehemías, lo que es una iglesia local. Voy a tratar de ver algunas de las puertas de los muros de la ciudad de Jerusalén. Habían 10 puertas para la entrada de la antigua ciudad de Jerusalén, y vamos a ver alguna de ellas. Y, por cierto, en toda la Biblia tiene como tema central la persona del Señor Jesucristo. Ese es el tema central de la Biblia. Y en el libro de Nehemías encontramos al Señor Jesucristo representado en Nehemías, en este hombre cuyo nombre significa Jehová consuela. Mire qué hermoso nombre, Nehemías, Jehová consuela. Y solamente en Él uno puede encontrar consuelo, puede encontrar paz y refugio. Yo no sé si alguien de los que está aquí con nosotros es o no del Señor, y si todavía no has encontrado consuelo, en el Señor Jesucristo tú lo vas a encontrar. El Señor dijo a los discípulos: si creéis en Dios, creed también en mí. Y por eso la Biblia está inspirada en quién es la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo número 2. Si ustedes me acompañan en el capítulo número 2 del libro de Nehemías, dice ahí en el versículo número 1, Nehemías capítulo número 2 y el verso número 1. Dice la palabra de Dios: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste, o cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Hasta ahí vamos a leer en estos pasajes de Nehemías capítulo número 2. Es muy interesante estudiar el contexto del libro de Nehemías. Hubieron varios hombres a quienes Dios despertó para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén, el lugar del culto de Israel. Eso comenzó, ese despertar, tal como aparece en el segundo libro de Crónicas. El Espíritu de Dios, o Dios despertó el espíritu de Ciro, el rey que dominó finalmente a Babilonia y lo destruyó. Recuerden ustedes que
Israel o Judá fue invadida por el poderoso rey de Babilonia y llevó cautivo a muchos judíos a Babilonia. Estuvieron 70 años prisioneros en Babilonia. Bueno, se cumplió aquel periodo del cautiverio. En el año aproximadamente 539, el rey Ciro conquista esa región y destruye, o mejor dicho, destruye Babilonia, la conquista a la ciudad poderosa de Babilonia, y luego tiene el dominio de toda esa región y baja él hasta Jerusalén y también hace presa de todos los reyes ahí en Jerusalén. Y es muy interesante, si ustedes me acompañan en Segunda de Crónicas, acompáñenme por favor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, dice ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, en el verso 22, Segunda de Crónicas 36, en el verso 22, dice ahí la palabra del Señor: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, esto es aproximadamente el año 539 antes de Cristo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Eso aparece, usted lo puede cotejar después en Jeremías capítulo 25, donde Jeremías dice que se cumplirían 70 años de cautiverio. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y es muy interesante, nos dicen algunos comentaristas, como el antiguo comentarista Josefo, dicen que los judíos de aquel entonces se acercaron a Ciro y le dijeron a Ciro que había una profecía escrita por Jeremías que avisaba de que iba a haber un rey y que era él el que iba a permitir la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo. Y dice Josefo en sus escritos que Ciro quedó sorprendido cómo Dios había anticipado con tanto tiempo de antelación que su palabra decía acerca de él como un siervo que iba a hacer la voluntad de Dios. Y eso es muy interesante, amigos y hermanos, que Dios es un Dios soberano. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, aparece 9 veces el vocablo todopoderoso. Y es muy interesante ese vocablo, que significa que Dios tiene el control, que sus manos tienen el control de todo lo que sucede en la tierra. Nada sucede sin su autoridad. Es el Todopoderoso, ¿ya? Y él aquí hace que este hombre, por eso dice el libro de Proverbios que Dios inclina el corazón del rey a todo lo que él quiere, y se refiere a hombres como estos, ¿ya? Para hacer su voluntad. De manera que nosotros no vivimos en un océano de incertidumbre. Si usted cree que su vida está, que no tiene rumbo, o que este mundo usted no sabe para dónde va, le decimos con toda certeza que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo, de su vida, de mi vida, de la asamblea aquí donde estamos congregados, etcétera, etcétera. Bueno, les resumo, existieron 3 viajes desde Babilonia, una vez terminado este cautiverio en Babilonia, y una vez que Ciro decreta que los judíos vuelvan a su patria, hubieron 3 migraciones. La primera de ellas fue bajo la guía de Zorobabel, por ahí por el año 538, aproximadamente unos 50.000 judíos vinieron con Zorobabel a un viaje larguísimo, más de 800 kilómetros,
hasta llegar a Jerusalén para reedificar el altar, el templo. Después, 80 años después, hubo otro viaje de Esdras con aproximadamente 5.000 personas, por ahí por el año 458 a.C., también para seguir trabajando en la reconstrucción del templo de Dios. Y el tercer viaje es este viaje de Nehemías, por ahí por el año 433, unos 25 años después, y un solo hombre. Y a mí me llamó la atención esto. El primer viaje, casi 50.000 hombres vinieron. El segundo, casi 5.000. Y el tercero, un solo hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es, los entusiastas se esfuman rápidamente. ¿Ya? La obra del Señor es así. Nosotros somos así. Decimos que sí, vamos a cumplir. Decimos que sí, vamos a ser fieles. Pero vienen los problemas y los ánimos decaen. ¿Ya? Y por eso encontramos que solamente aquí vemos a un solo hombre, Nehemías, con el corazón de Cristo, empapado de tristeza y preocupado por lo que había pasado con esa ciudad donde Dios habría de colocar su nombre. ¿Ya? Entonces estamos aquí, volvamos a Nehemías, en el capítulo número 2, en el versículo número 1, donde leímos al comienzo. Ahí estamos, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Como les dije, el año aquí es el año 433 antes de Cristo. Ya han pasado más de 100 años, exactamente 106 años, desde que terminó el cautiverio y el rey Ciro promulgó ese segundo edicto, porque hubieron 2 edictos del rey de Ciro, y en ese segundo decreto, ellos tenían que venir a reconstruir la ciudad de Dios. Pasaron 106 años, ¿ya? Pero Dios no se ha dormido. Hubieron muchos problemas, mucha oposición, porque la obra del Señor tiene enemigos, y Satanás es el número 1 que busca destruir el testimonio de Dios y la vida de los creyentes. Pero Dios no se ha dormido. Dios aprieta el corazón de este hombre, un hombre, fíjese lo que dice el capítulo número 1 del libro de Nehemías. Dice ahí en el verso 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí encontramos un hombre con el corazón compasivo, tierno de Dios, del Señor Jesucristo. Y él está precisamente en la capital de veraneo, en invierno, en el imperio caldeo, que es Susa. ¿Ya? Ahí dice el versículo número 1, en Susa, capital del reino, era la zona norte, iban allá los reyes en su palacio, y estaban en esa comodidad. Nehemías como copero del rey, y le llega esta noticia de lo que ha pasado con este lugar de sus antepasados. Él no nació en Jerusalén, él nació allá en este reino dominado por Artajerjes. Sin embargo, en su corazón está la tradición y la enseñanza de un pueblo separado para Dios, y no se puede olvidar él de su Dios y de su pueblo. Y ahora en el capítulo número 2 está sirviendo, haciendo su servicio como copero. No solamente era alguien que se preocupaba de que el vino no estuviera envenenado, sino que muchas veces también era la comida que el rey comía. Él tenía que cerciorarse que no hubiese nada que pudiese causarle daño al rey,
y era una especie así como nuestro hermano Albert, que cuida a su jefe y que tiene que andar acompañándolo para todos lados. Así era Nehemías. La seguridad del rey dependía de él, del rey Artajerjes, dependía de Nehemías. Bueno, y ahora en el capítulo 2, versículo 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Ya? Y el rey se da cuenta que algo pasa en el corazón de Nehemías. ¿Por qué estás triste? Pues no estás enfermo, dice el verso 2. No es esto sino quebranto de corazón. Y qué hermoso, hermanos, ver a un hombre de Dios quebrantado por las cosas del pueblo de Dios. Saben, hermanos, que los ancianos de una iglesia, no lo digo porque los conozca, los ancianos de aquí, yo no los conozco, pero los ancianos de una iglesia tienen que ser hombres que tengan el corazón de Nehemías. Son hombres que no se pueden dormir si saben que alguien está sufriendo. Son hombres que no pueden descansar si se enteran que alguna familia o algún miembro de la iglesia está sufriendo. Y ese es el corazón de Cristo. Necesitamos ancianos, hombres de Dios, compasivos, comprometidos con la obra del Señor y que también se interesen por la integridad de cada una de las almas. Y Nehemías está triste por la ruina de la ciudad de sus padres, ¿ya? Él no podía ser indiferente. Y saben, hermanos, que una de las cosas que el diablo trabaja en el corazón de nosotros los creyentes es precisamente la indiferencia. El diablo no nos puede quitar la salvación. Ninguno de nosotros que somos de Cristo va a perder su salvación. Eso está asegurado. Pero hay algo que el diablo puede hacer. Puede hacerte ver que no vale la pena seguir trabajando para Dios. Puede hacerte ver esta trampa del desinterés y que te acomodes en una vida fácil y normal sin realmente trabajar para la gloria de Dios. Bueno, en ese tiempo tan largo de más de 100 años hay varios profetas que tuvieron que actuar. Ahí está Zacarías, está Ageo. Ageo es muy interesante. Cuando protesta Ageo le dice: ustedes tienen casas artesonadas y la casa de Dios está vacía. Ustedes tienen casas hermosas y la casa de Dios está destruida. Y ahí Ageo, después léanlo ustedes, va protestándoles y haciéndoles ver que ellos realmente tienen que interesarse por el pueblo de Dios y por las cosas del Señor. Ahora, es muy interesante que Nehemías, cuando llega a Jerusalén, es un solo hombre, él va solo, ¿ya? Después que el rey se da cuenta de la tristeza que tiene Nehemías y todo lo que le va a suceder, Nehemías, es muy interesante, acompáñenme en el verso número 15. En el verso 15, subí de noche por el torrente y observé el muro, di la vuelta entre las puertas del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Ahí vemos que Nehemías llegó a Jerusalén y en su cabalgadura, no sé si era un burro, una mula, un caballo, él iba y recorrió la ciudad, ¿no es cierto?, los muros, las puertas, todo destruido, observando todo lo que había acontecido, la ruina general, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Miren el versículo número 17, capítulo 2, versículo 17. Les dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio.
Aquí vemos que Nehemías alienta al pueblo de Dios. Les dice, miren usted, miren lo que ha sucedido con este sitio hermoso donde invocábamos el nombre de Dios, y les anima a levantarse. Y fíjese qué interesante lo que logra Nehemías. Verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzando sus manos para bien. Aquí vemos que Nehemías logra captar la atención del pueblo de Dios y los anima, ¿ya? Realmente, hermanos, más que levantar murallas, la gran conquista de Nehemías es inspirar en el pueblo de Dios un servicio voluntario, ¿ya? Él no llegó a Jerusalén para criticar. Mire, todo esto es por culpa de ustedes, por su pecado. Yo no estuve aquí, yo no soy parte de esto, ustedes son los culpables. No, Nehemías no hace eso, ¿ya? Nehemías es como Bernabé. No sé si usted se acuerda cuando la iglesia de Jerusalén se enteró que en Antioquía se habían convertido almas, y los hermanos de Jerusalén enviaron a Bernabé. Y cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios y cómo estaban trabajando, los animó y les inspiró a que siguieran con fe trabajando para el Señor. Nehemías es así, es un hermano que no se detiene a mirar los errores de otros, ¿ya? Lo digo yo personalmente, uno de los defectos que yo tengo es que casi siempre me fijo en los errores y no aliento a otros. No, Nehemías no era así. Nehemías es un hombre que inspiraba confianza y animaba al pueblo de Dios. Levantémonos, ¿ya? Y ellos dijeron, levantémonos, edifiquemos, y así se esforzaron sus manos para bien, ¿ya? Esa es una tremenda conquista de Nehemías. Y como mi hermano leyó al principio, en el capítulo número 4, ellos llegaron hasta la mitad de la muralla, en el capítulo 4, pero luego, en el capítulo 6, terminan la obra. ¿Y saben cuánto se demoraron en reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén? ¿Cuánto ustedes se imaginan que podría demorarse una construcción como esa? Porque es una cosa titánica, ¿no es cierto? Bueno, se demoraron 52 días. Una cosa sorprendente. Miren lo que dice el capítulo 6, versículo número 15. El capítulo 6, versículo número 15, dice, fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En 52 días. Realmente es un milagro. Esto es un milagro, ¿ya? Es un avance del poder de Dios a través de un hombre tan sencillo que logra captar la atención de los demás. Por eso Nehemías es una figura de Cristo. Nehemías deja la comodidad allá en Susa, el descanso que tenía él, y decide venir a ponerse un overol, a trabajar con una pala, a emprender un trabajo para la gloria de Dios. Y hermanos, eso es lo que se necesita en la obra de Dios. Se necesitan hombres y mujeres que se remanguen las mangas, que estén dispuestos a ensuciarse, a trabajar para la gloria de Dios, ¿ya? Y esos son los hombres realmente que hacen transformaciones y logran que Dios sea honrado y el trabajo de Dios sea glorificado. Los enemigos de Dios se dieron cuenta, tuvieron temor, dijeron, ¿cómo es posible que la organización que ellos tienen, cómo lo hicieron? ¿Ya? Bueno, ¿cómo logró Nehemías esto? En primer lugar, hermanos, por una vida de oración.
Nehemías es un hombre de oración, es un hombre que oró por todo lo que hacía y no hizo nada sin orar. Es otra cosa que yo también carezco, hermanos. Yo no soy un hombre de oración, se los confieso, y cada vez que llego aquí a Nehemías y veo las cantidad de oraciones que hizo Nehemías, uno se avergüenza. Él es un hombre de oración, ¿ya? En el capítulo 1, en el versículo 1, fíjese que se menciona ahí en el mes de Kisleu, estando yo en Susa, ahí está mencionado este mes que es ahí entre noviembre y diciembre. Esa es la fecha en ese año, del año 539. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice, sucedió en el mes de Nisan, esto es marzo y abril, ¿ya? Hay 4 meses de profunda oración, y en el verso 11 del capítulo 1 dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Nehemías no está solo orando. Nehemías llegó solo a Jerusalén, pero después se incentivó al pueblo de Dios ¿a qué? No a trabajar, sino a orar. A orar, ¿ya? Yo recuerdo hace muchos años atrás, hicimos allá en Chile, en la ciudad de Rancagua, con un querido hermano Francisco Leal, hicimos una campaña y colocamos una carpa grande e invitamos a un querido hermano predicador que ya está con el Señor, don Juan Shaw. Y cuando él llegó, nos dijo, jóvenes, porque éramos solteros todavía, ¿ustedes oraron? Y nosotros nos miramos y pero claro, hermano Juan, sí. Pero, ¿en realidad oraron? Realmente, hermano Juan, así como usted lo dice, no. Dijo, este trabajo no se puede hacer con el esfuerzo humano. Se necesita mucha oración y planificación. Así que arrodillémonos. Y empezamos a orar. El primer día en la carpa no llegó ni un alma. El segundo día ni un alma. El tercer día nadie. El cuarto nadie. El quinto nadie. Y por ahí por un sábado entró una persona. Y nos miraban, Juan, ¿ustedes no oraron? Y hay muchas actividades que podemos hacer y planificar y llenar y hacer un calendario de actividades, pero no van a tener ni un resultado si no hemos apartado tiempo para orar, ¿ya? Es muy importante. Aquí han pasado 4 meses de profunda oración y la última oración de ese periodo de 4 meses está en el capítulo 2, verso 4, cuando se enfrenta con el rey. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Aquí está Nehemías, triste, el rey se da cuenta que está triste y le dice, ¿qué te pasa? Entonces Nehemías dice, Dios mío, ayúdame. ¿Qué le voy a decir a este hombre? Ayúdame, Señor, yo he estado orando 4 meses para que tú me ayudes porque quiero honrar tu nombre. Y en este último periodo, esta última oración, el verso 4, el rey dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Ya? Es un hombre de oración. Y ya vamos a ver el detalle de la oración de Nehemías. En segundo lugar, Nehemías logra en esos 52 días reconstruir todo el muro y sus puertas porque la mano de Dios estaba con él. Verso 8 del capítulo 2, verso 8 del capítulo 2, dice, él pide cartas para Asaf, guarda del bosque, que el rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando le dijo el rey, ¿qué cosa pides? Nehemías pidió lo que era necesario para ese tremendo viaje, ¿no es cierto?, para todo lo que se iba a hacer allí.
Y en el verso 18 también dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Esdras como Nehemías siempre hablan de la buena mano de Dios. Y eso, hermano, es muy importante. Si la mano de Dios no te respalda, no te muevas. Si la mano de Dios no está contigo, no intentes hacer nada. Es que se me abrió una puerta de la oportunidad. No, no necesariamente es la voluntad de Dios que tú, por las circunstancias, tomes una decisión. Cuando me preguntan a mí, hermanos, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Yo digo, mire, Dios ocupa varios canales. El primer canal es para mostrar su voluntad, la oración. Hay que orar mucho, hay que orar mucho, intensamente, para saber la voluntad de Dios. En segundo lugar, hermanos, a través de la palabra de Dios, la comunión con la Biblia. Hay que leer diariamente la palabra de Dios. Si usted lee 4 capítulos cada día, puede leer la Biblia en menos de un año. Y hay que tomar ese hábito de la lectura. Mi esposa siempre me dice, Camilo, tenemos que leer nuestra porción de la Biblia, 4 capítulos diarios. Pero es que tengo que estudiar. No, me dice, venga para acá, tenemos que leer la palabra de Dios. Y a través de esa lectura que ella me inspira, hemos leído la Biblia varias veces. La lectura de la palabra de Dios, porque Dios nos habla por la Biblia, es como el teléfono. Uno toma el teléfono, ahora el celular, ¿no es cierto?, y se comunican con alguien. ¿Cómo lo hace Dios? Dios nos habla por la Biblia, Dios nos ha hablado por la palabra, ¿ya? A través de la palabra de Dios. En tercer lugar, primero la oración, segundo la palabra, tercer lugar, a través de la exposición del mensaje bíblico en la iglesia. Uno viene a la iglesia, al local, donde están los hermanos, y Dios usa a un hermano para decirnos algo que nosotros necesitamos. Por eso es tan bueno venir a la iglesia a escuchar la Biblia. Si usted no tiene la costumbre de hacerlo, se ha perdido la oportunidad de que Dios le hable. Porque ese individuo que está allá adelante, quien quiera que sea, se supone que es un hombre que estuvo orando y preparándose para que Dios le hable a él y él hablar al pueblo de Dios. Eso es en tercer lugar, a través de la exposición bíblica. En cuarto lugar, Dios nos guía por su voluntad a través del consejo espiritual de alguna hermana o de algún hermano. Es muy bueno pedir consejos. Cuarto lugar, pero antes, la oración, la palabra de Dios, la exposición bíblica en la iglesia, el consejo de hermano. Hermano, fíjese que voy a hacer un negocio, voy a invertir un dinero, voy a hacer esto, me voy a cambiar de asamblea, tengo que colocar a mis hijos en un colegio o en este otro colegio. ¿Qué es lo que hago, Señor? Usted puede pedir un consejo a algún hermano o alguna hermana, un hermano espiritual, ¿ya?, que le inspire confianza. Y en quinto lugar, las circunstancias. A veces uno toma decisiones por las circunstancias. Se me abrió la oportunidad, voy a hacer este negocio, voy a ir para allá, voy a hacer esto. Y casi siempre nos movemos por las circunstancias. No, las circunstancias es lo último. Primero cerciórese por la oración, por la lectura de la Biblia, por asistir a la iglesia, escuchar la Biblia y por el consejo de algún hermano o hermana espiritual. Y Dios le va a hablar, ¿ya? En tercer lugar, Nehemías logró inspirar al pueblo de Dios y logró éxito en su propósito porque Nehemías es un hombre de planificación. Mira aquí en el capítulo 2, versículo número 6, en el capítulo 2, verso 6, dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. ¿Ya?
¿Qué es lo que había hecho Nehemías? No solamente orar, él oraba y planificaba. ¿Ya? Y Nehemías le dijo, ¿sabes, rey? Necesito este tiempo y necesito estas cosas. ¿Cuánto duraría su viaje? ¿Cuánto creen ustedes que iba a durar el viaje de Nehemías? Acompáñenme, el capítulo número 5, versículo número 14. Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. 12 años. Yo no sé si el hermano Albert puede pedir permiso por 12 años, decirle a su jefe, ¿sabe, jefe, necesito 12 años para ir a hacer un trabajo allá? ¿Qué le diría el jefe? Bueno, chao Albert, no quiero verte más. Voy a buscar otro que te reemplace, ¿no es cierto? Porque... Y sí, 12 años era realmente una petición sorprendente. Y después ustedes, si leen el libro de Nehemías, Nehemías vuelve al palacio y regresa de nuevo a hacer su trabajo como gobernador. De manera que es un hombre de planificación. Hermanos, no tenga miedo de planificar, siempre y cuando usted haya orado. ¿Ya? Hay que planificar, sí. Señor, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer una evangelización, vamos a hacer unas conferencias. Ya, pero primero oremos, démonos un tiempo de oración, mínimo 4 meses como Nehemías, y programemos. Mientras oramos, programemos. Me acuerdo un querido hermano misionero, contaba que argentino, él vino como misionero a Estados Unidos, y dice que llegó a, no me acuerdo la ciudad exactamente, a Estados Unidos, y puso un programa radial, varias cosas para poder captar la atención de la gente, y no pasaba nada, no había resultado de su trabajo. Y finalmente golpearon la puerta de su departamento donde él vivía, y había un hombre grande, así, peludo, con barba y con el pelo largo. ¿Qué se le ofrece? Yo quiero aprender la Biblia. ¿Quiere aprender la Biblia? Adelante, pase. Entonces la señora le dijo, ¿quién es este oso? Bueno, es que viene a aprender de la Biblia, no lo puedo echar. Muy bien. Entonces empezaron a aprender la Biblia, empezó a enseñar la palabra del Señor, hasta que llegaron a 1 Corintios, capítulo número 11, y justo el versículo que dice que al hombre le es indecoroso dejarse crecer el cabello y a la mujer es honroso dejarse crecer el cabello. ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 11? Entonces, él ¿qué es lo que hizo? Le dijo, bueno, léelo tú. Y el hombre dice que leyó eso, cerró la Biblia, se levantó y se fue. Entonces este hermano dijo, Señor, eché a perder esta persona con este texto de la palabra tuya. Y triste porque se había esfumado la posible ovejita. Pasó una semana orando al Señor para ver qué hacer, cómo ubicarlo. Y golpearon la puerta nuevamente. Y él abre la puerta y ve un hombre tan grande como el otro, pero con el pelo corto, sin barba, con la cara limpia. Yo soy el mismo. Usted, qué bien, le dijo, ¿qué te ocurrió? Bueno, lo que leí en la Biblia, la palabra de Dios me transformó. Y yo creo que Dios es un Dios bueno, que Él busca mi bien. ¿Ya? Y bueno, etcétera, etcétera. Y él contaba eso, como la palabra de Dios tiene ese poder. Es la palabra de Dios que debe actuar, queridos hermanos y hermanas. ¿Ya? Ahora, hay otra cualidad de Nehemías que me gusta mucho. En cuarto lugar, que ya lo mencioné, Nehemías dejó la comodidad. ¿Ya? La residencia de invierno de los reyes, ahí en Susa,
abandonó la comodidad, y este es el sentido o el sentir que hubo en nuestro bendito Salvador, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, se vació. El vocablo ahí, despojarse en el idioma original, es vaciarse. No dejó de ser Dios, se vació de sus honores, de su gloria, y vino por nosotros. ¿Ya? Imagínense usted el Señor allí en el cielo lleno de gloria, ¿no es cierto? El creador de todo el universo. Por eso Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él hizo eso por nosotros, ¿ya? Nehemías también dejó su comodidad, como les dije. Y saben, hermanos, que muchos judíos en Babilonia no quisieron volver. ¿Y saben por qué? Por sus negocios. Porque allí tenían todo lo que podían haber logrado, y sus negocios, sus familiares emparentados con los babilonios, etcétera, etcétera. En quinto lugar, el éxito de Nehemías es por su vida consecuente, su integridad personal, su trabajo codo a codo, porque gastó de lo suyo para la obra de Dios y logró inspirar a familias enteras siguiendo el ejemplo de Nehemías. ¿Ya? Después usted léalo en el capítulo número 5, bueno, leámoslo rápidamente en el capítulo 5. Mire qué interesante lo que pasó en el verso 14, 5:14. Dice, Nehemías dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Se fijan que Nehemías es un hombre íntegro? Todos los demás gobernadores habían abusado del pueblo de Dios. Nehemías no. Y en el verso 16, ahí mismo, en el capítulo 5, verso 16, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Nehemías era un hombre que se ensució trabajando en la obra del Señor. Versículo 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea, Nehemías era un hombre que disponía de lo suyo para que vinieran a su casa a comer aquellos que estaban trabajando en la obra del Señor. Yo no sé si tú también abres tu hogar para que otros conozcan al Señor Jesucristo, o te preocupas de tu hermano, de su bien, y los invitas a que vayan a tu casa y también reciban del amor tuyo. Esto fue lo que inspiró a muchas familias, para que se levantaran y trabajaran en la obra del Señor y terminaran ese trabajo en 52 días. Y saben, hermanos, que uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros aquí en el año 2023, en la iglesia local, aquí en la calle 126 en Nueva York? Un tema, hermanos, que vamos a ver es la necesidad de muros de separación del mundo. ¿Ya? Y esto es un aspecto muy importante, hermanos, de la vida cristiana nuestra. Muros de separación del mundo. No muros de separación entre nosotros, eso nunca debe hacerse. No, muros de separación del mundo. ¿Ya? Saben que, como les dije, Zorobabel en su primer viaje, luego Esdras, lograron construir el templo, el lugar de adoración, pero no tenían muros alrededor de la ciudad. ¿De qué sirve, no es cierto, tener un altar, tener un templo
y no hay muros. Los enemigos pasaban por arriba y los invadían nuevamente. No existían paredes. De manera que la necesidad de muros de separación del mundo, de su contaminación, de su idolatría, es fundamental para la iglesia local, ¿ya? La iglesia debe tener puertas definidas, muros y puertas definidas, con puertas restauradas con la doctrina de los apóstoles, como nos dice Judas en su único capítulo. Se los voy a mencionar. Dice Judas en su único capítulo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí la fe una vez dada a los santos no es la fe que nos salva, no es la fe como don, sino que el conjunto de doctrinas que tenemos para la iglesia local. Estos son aspectos muy importantes que tenemos que salvaguardarlos y restaurarlos, ¿ya? Y saben, hermanos, que Nehemías en su tiempo fue mucho más lejos que Samuel, que fue un reformador, mucho más lejos que David, con todas sus conquistas, mucho más lejos que Salomón, mucho más lejos que Ezequías. ¿Por qué? Porque fue un hombre que hizo separación del mundo y los agarraba de los pelos y los tironeaba a los que no obedecían a la palabra de Dios. Usted léalo después en el capítulo número 13, ¿ya? De manera que vemos en él un hombre que marcó límites de lo que conviene y no conviene hacer para la gloria de Dios en el pueblo de Dios. Ahora, trayendo esto, nosotros tenemos en el cristianismo hombres verdaderamente que impactaron al mundo. Ahí está Lutero, ahí está Calvino, ahí está Wesley, ahí está Knox, etcétera, que fueron grandes hombres de Dios y que en la Reforma fueron necesarios para levantar la palabra de Dios y el verdadero evangelio. Sin embargo, escúcheme bien esto, esos hombres, Lutero, Calvino, Wesley y todos los de la Reforma, no avanzaron en la doctrina de la iglesia local. Ellos hablan mucho de la iglesia en sentido global, pero en sentido local, la iglesia local es un tema totalmente desconocido para la Reforma. Por eso nos congregamos como nos congregamos. Por eso la mujer está en silencio, con su cabeza cubierta. ¿Por qué la mujer está con su cabeza cubierta? Como una señal de autoridad a causa de los ángeles. Porque el Señor dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Y el Señor no viene solo, el Señor viene con sus ángeles. Y los ángeles miran, y al ver que la mujer está cubierta con su velo, ella tapa su gloria. ¿Cuál es la gloria de la mujer? Su cabello, ¿ya? Entonces los ángeles ven ese reconocimiento de la gloria de Dios y dicen: aquí se respeta la palabra de Dios. Ese diseño no existe en la iglesia de la Reforma. Entonces Nehemías y su gente finalmente hacen un compromiso y firmaron una consagración a Dios. Capítulo 10, versículo número 1, dice: los que firmaron fueron, y comienza con Nehemías, él da el ejemplo en todo, fueron Nehemías, gobernador, etcétera, ahí está todo, después lea todos los nombres. En el verso 32, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para las ofrendas continuas, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa
de nuestro Dios, etcétera, etcétera. Versículo 39, porque a las cámaras del tesoro harán llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y ellos firman este documento, ahí está la firma, y el primero que firma es Nehemías, ¿ya? Yo no sé si usted firmaría un compromiso como ese. Allá en Chile, yo conocí una asamblea que a todos los miembros en comunión les hacían firmar un libro. Y yo dije, ¿qué libro? Tenemos un libro aquí, hermano, de todos los hermanos en comunión, de todas las cosas que respetamos como iglesia local y de lo que tenemos que hacer en toda nuestra vida espiritual. A ver, lo dije yo, lo miré, estaba todas las cosas, todo lo que se subentiende que tenemos que hacer, y aparece el nombre del miembro de la iglesia local y la firma. Y me preguntó el hermano, ¿y está bien que hagamos esto? Yo le dije, miren, no veo nada de esto en el Nuevo Testamento, nunca aparece, pero aparece en el libro de Nehemías, que firmaron un compromiso como ese. Bueno, esto es lo que hacemos aquí con nuestros miembros, me dijo el hermano, ¿ya? Bueno, allá a usted, le dije yo, hermano, pero es una manera de ver la obra del Señor. Pero yo tenía la pregunta aquí, ¿haríamos un compromiso de ser fieles al Señor? Bueno, necesitamos hombres y mujeres comprometidos en la iglesia, ¿ya? Necesitamos hombres restauradores, hermanas y hermanos comprometidos. Yo les dejo como tarea que lean el capítulo 3. Se van a encontrar con plateros, con artesanos, con mujeres trabajando para levantar el muro, todos comprometidos, ¿ya? Y se menciona varias veces se mencionan expresiones como cada uno ¿cómo es la expresión? Cada uno restauró enfrente de su casa. ¿Ah? Todos trabajando ahí. También se menciona la expresión 7 veces trabajaron otro tramo. No solamente trabajaron enfrente de su casa, sino que también fueron a otro tramo a cooperar, a trabajar con toda generosidad. Pero hay uno que me llama mucho la atención, hermanos, en el verso capítulo 3, acompáñenme en el verso número 20, capítulo 3, versículo número 20. Dice, después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. Hubieron muchos que hicieron otro tramo, que se esforzaron por trabajar y ayudar a otros. Pero aquí dice que Baruc restauró con fervor. ¿Y sabes lo que significa literalmente en el idioma del Antiguo Testamento, en el hebreo? Esa expresión con fervor significa con celo por la obra, con dedicación, con lo mejor de sí, no cosas así a la ligera, apurémonos para que hagamos luego esta pega y nos vamos. No. Con celo, con dedicación, ya haciéndolo para la gloria de Dios. Y hermanos, esto es muy importante en la iglesia local. Lo que hagamos tiene que ser lo mejor de nuestras vidas y lo mejor que tengamos. Si estudiamos, si vamos a preparar un mensaje, que no sea improvisación, sino que sea dedicación. Cualquier ámbito de la obra del Señor. Hay un texto que me llama mucho la atención, se los voy a decir, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Jeremías 48:10.
¿Qué es lo que es ser indolente? Cuando tengo tiempo, cuando tengo oportunidad, si tengo buena salud, si todo está bien, entonces bueno, ahí yo voy a hacer algo para el Señor. No, dice, maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente, despreocupadamente, etc. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Padre amado, queremos darte gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por Él, nuestro Dios, que dejó sus glorias magníficas, aquel lugar maravilloso, más que un palacio, tu presencia, oh Padre, para venir a identificarse con nosotros. Gracias que Él estuvo aquí, que decidió nacer en una familia tan humilde y que le llamaron el carpintero, no solamente el hijo del carpintero, sino también el carpintero, aprendiendo el oficio de su padre, viviendo de manera tan humilde y finalmente nuestro Dios llegar hasta la cruz del Calvario para honrarte a ti y quitar de en medio nuestros pecados y salvarnos y darnos vida eterna. Gracias por Él, nuestro Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser como Nehemías, un hombre tan noble, interesado por el bien de su pueblo y por tu gloria. Qué hombre más transformador. ¿Cómo logró este éxito tan grande que sus enemigos quedaron temerosos y sorprendidos? Oh Padre, ayúdanos a ser como Nehemías. Queremos quedar en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.